Uno que los patitos. mm, Estamos con esta historia de Sudáfrica. Cierto es que el titular del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, logra frenar la investigación que podría suponer su destitución. Probablemente para la gente que tenga a Sudáfrica como el ejemplo, respeto, el fin de apartheid, el gobierno de Frederick de Klerk del año 89, después de Botha, hasta el 94, aquellas elecciones, cierto es que se suele mencionar vagamente, no solamente el momento en que sale de la cárcel en el año 90, Mandela, Madiba, sino también el año 92 cuando el régimen hace una votación entre los que tenían derecho a voto y se liquida lo que era el sistema político, lo cual me recuerda, como diría el amigo Ancor Jorge Dorta, y lo, bueno, expone de una manera más clara de lo que yo pueda decir, aquellos que estaban desde el punto de vista liberal de raigambre británica dentro del propio sistema, blanquitos, de cariz ideológico liberal y con derecho a voto, infiltrados para algunos dentro del sistema, dentro del ámbito de poder, minoritarios, eso sí, habrían hecho muchísimo más a la hora de socavar el régimen desde dentro que lo que habría hecho el Congreso Nacional Africano con su rama paramilitar. Jacob Zuma tiene un partido y ese partido se llama actualmente como la rama paramilitar del Congreso Nacional Africano. Por esa situación, el Congreso Nacional Africano con, sí, Nelson Mandela, pero no solo tuvieron relación en el ámbito de la Guerra Fría con un sector concreto, lo cual resultaría curioso porque habría gente que ahora, que sería refractaria en ciertos marcos ideológicos, ya me gustaría que salieran puramente del armario ideológico a la hora de ser capaces de defender el marco de Sudáfrica, la Sudáfrica del gobierno oficial, la que estuvo del lado de la, sí, derrota en la batalla de Cuito Coanale en las guerras de frontera, pero parece que algunos se quedan un poquito agazapados a la hora de según qué niveles llegan a traspasar. Cierto es esa situación, que habría que dar honor más a esos liberales británicos que al Congreso Nacional Africano a la hora de llegar a esa situación de derrumbe del apartheid, pero que luego, evidentemente, el desarrollo posterior político hará que el poder político de todo el periodo sea del Congreso Nacional Africano hasta las últimas elecciones. Y ahí hay un elemento que puede ser interesante. Vamos a mirar Sudáfrica, claro, Sudáfrica, que tiene una entrada en Wikipedia, que tiene una forma de gobierno, con pues un presidente adjunto. em, claro, el vicepresidente de Sudáfrica tiene que ser, claro que sí, del Congreso Nacional Africano. Y es el presidente adjunto del Congreso Nacional Africano, que sería Paul Masatile. Paul Masatile. Eh, Había sido miembro del primer gabinete de Jacob Zuma. Por tanto, parece que, bueno, esta persona de 64 años, 64, tendría que ser, digamos que el futuro del partido y del gobierno, teniendo en cuenta de que Cyril Ramaphosa, que es el último de los colegas de Nelson Mandela, que ha tomado el poder después de Jacob Zuma, todos los presidentes que ha habido, que serían pues Cyril Ramaphosa, Jacob Zuma, el interino, que interino duró unos meses, que es Kgalema Montlate, pero Thabo Mbeki, que bueno, pues ahí estuvo, y Jacob Zuma fue vicepresidente de Thabo Mbeki. Eh, Tendríamos esa Cyril Ramaphosa fue
vicepresidente, el último, de Jacob Zuma, tendríamos esa situación acerca de, bueno, pues que perdieron las últimas elecciones. Eh, claro, ahí habría que pues, echar un vistazo a esa situación en donde pues tendríamos es que claro, en este canal ya hemos hecho algún que otro vídeo explicando la situación de ese fondo acerca de lo de la granja, lo que ha significado, pero vamos a echar esa mirada hacia atrás, precisamente donde en 1994 el ANC de Nelson Mandela obtiene el 62,65% de los votos. En 1999 con Thabo Mbeki se obtiene el 66,35% de los votos. En el año 2004 obtiene el 69,69% de los votos. Siempre está ahí la formación de Alianza Democrática, que obtiene en aquel 2004 12,37% y es el primer partido de oposición. En 2009 nos encontramos con un 65,90% para la ANC y la Alianza Democrática con Helen Zille, que luego sería Em, bueno, pues cargo público en la zona de Cabo Occidental, la jefa de gobierno, concretamente, había sido alcaldesa de Ciudad del Cabo, pues alzó hasta 16,66%. En 2014 nos encontramos con que ANC baja hasta el 62,15% y la democracia de la Alianza Democrática de Gerencile sube hasta el 22,23% en 2014. En 2019, y con un candidato afrodescendiente, eh, como sería Musi Maimane, bajan los de la Alianza Democrática al 20,77%. Eso sí, la ANC con Cyril Ramaphosa baja al 57,50% en 2019. El EFF, comunistas, de Julius Malema, pues, tiene el 10,79%. Luego hay gente que tiene menos del 4%. Pero ya vamos al 2024. ¿Qué es lo que sucedió? Sucedió con la ANC, que bajó del 50%. Es más, llegó casi al 40%. Obtuvo el 40,19%, obteniendo 159 escaños. La Alianza Democrática con John Steenhuisen, cierto, con cara multipartita, bueno, pues obtuvo 87 escaños, un 21,80%. El MK, Lanza de la Nación, que sería un conto Wesisue, que sería el área paramilitar del Congreso Nacional Africano, obtiene 58 escaños y casi el 14,60%. El EF de Julius Malema tiene el 9,52%. ¿Cuál habría sido lo que habría hecho alguien en el ámbito europeo? Pues tal vez incluso habría llegado a un acuerdo con el MK de Jacob Zuma por la paz a una María, habría llegado a esa mayoría absoluta que da la posibilidad de investir al presidente, porque el presidente, por muy jefe de Estado que sea, depende de la investidura en el ámbito parlamentario. Lo cual ciertamente hace que, bueno, pues el resultado signifique eso, tener que llegar por primera vez, a un gobierno de coalición, como sería el existente en Sudáfrica, y que lo sería en tanto en cuanto habría esa realidad de casos de corrupción que no solamente serían la situación del señor Cyril Ramaphosa. Como hemos dicho, ya ha habido presidentes anteriores. Thabo Mbeki tuvo declaraciones un poquito salidas de tono. Tampoco es que se diga que Thabo Mbeki fuera un elemento peligrosísimo. Pero luego, con Jacob Zuma, que era poliamoroso, y esto del poliamor a veces puede dar lugar a
que los ríos de los dineros se desvíen por aquí y por allá, pues había pues cosas raras hasta el punto de que forzaron la dimisión del señor del señor Jacob Zuma. Cierto es que ahí tenemos una persona intermedia, pero que, bueno, pues más allá de eso, Cyril Ramaphosa fue el último de esos amigos de Madiba que tenía la posibilidad de conectar las elecciones del 94 con las elecciones de 2024 y hacerlo, bueno, intentando salvar los muebles, intentando, sabiendo más o menos que iban a obtener la primacía, pero hasta qué punto iban a tener suficiente fuerza, teniendo en cuenta de que perdieron 71 escaños, 71. Así que después sí hubo un tercer gabinete de Cyril Ramaphosa, pero no está la cuestión suficientemente bien establecida. Porque seguro que no es del agrado el hecho de que haya, por ejemplo, presidente de Sudáfrica, sí, Cyril Ramaphosa, deputy president, Paul Mastile, ministro de presidencia, Kunzuzo Mbeni, ministro de la presidencia para mujer, juventud y personas con discapacidades, Sinsise Sikunga, y todo esto es del ANC. Luego tenemos al ministro de Agricultura, al ministro de Educación Básica y al ministro de Comunicación y Tecnologías Digitales, que estos tres serían de Alianza Democrática. Lo mismo que el ministro de Foresta, Pesca y Medio Ambiente, el ministro de Asuntos Interiores. Esto serían ministros junto con Obras Públicas e Infraestructura. Serían de Alianza Democrática. En parte nos encontraremos con un esquema bastante anglosajón, porque luego habría deputy ministers, es decir, viceministros, eh, habría viceministros de determinadas carteras, como por ejemplo viceministro de pequeños negocios y desarrollo de esos pequeños negocios, de comercio, industria y competitividad, de agua y salubridad, que serían estos casos de ministros de Alianza Democrática. Y luego también tendríamos otros partidos que estarían metidos. El Inkatha Freedom Party, el Patriotic Alliance, el GOOD, el Freedom Front Plus, el Pan-Africanist Congress of Azania, el United Democratic Movement, el Al-Hama serían parte de esa situación, pero claro, nos encontraríamos con la realidad acerca de cuándo puedan ser las siguientes elecciones en Sudáfrica, que en principio tendrían que ser para 2029, en el que en principio las últimas estimaciones darían un liderazgo de 11 puntos al Congreso Nacional Africano. Cierto es que serían de enero de 2026 y de febrero-marzo de 2026, por lo tanto ha pasado un cierto tiempo, pero darían en la de enero de Ipsos, darían 33% al Congreso Nacional Africano y 22% a Alianza Democrática, y luego un 11% a FF y 10% a MK. Y tendríamos la de febrero-marzo, con un 39% a la ANC, al Congreso Nacional Africano, un 28% a Alianza Democrática, y luego un 10% a MK y un 6% a EFF. Lo cual resulta pintoresco porque hubo una en marzo-abril de 2025 que le daba a Alianza Democrática un 30,3% frente a un 29,7% de la situación del Congreso Nacional Africano. Y por supuesto, todo esto del desplome de casi haber alcanzado un estándar del 70% en el ámbito electoral tiene
un trasfondo que hemos visto en otros vídeos, pero parece que se coagula en una realidad constante en la que evidentemente el pueblo de Sudáfrica es el que debe de tomar conciencia no acerca de lo que pueda significar el Congreso Nacional Africano, no respecto del hecho de que haya una escisión como es el MK de Jacob Zuma, no respecto de partido, personas, país a la hora de la configuración de esta situación, sino por el hecho de que la separación de poderes y el querer saber y profundizar hasta la última consecuencia debería de ser un principio básico y que, como hicimos referencia en el programa con el maestro Erige Cárdenas del Hermosillo, Sonora, respecto de la situación de Claudia Sheinbaum o de Andrés Manuel López Obrador o la justicia en el norte de México a la hora de haber sido traspasada a votación, y esto podría haber derivado y ha derivado respecto de quién hace que se logre la votación en un determinado y otro sentido a la hora de quién elige a los jueces. ¿De quién depende la justicia ahora en el norte de México? Bueno, pues parece que esta situación es análoga respecto de quién depende la justicia en Sudáfrica. Porque, como digo, en otros vídeos expusimos la situación de Cyril Ramaphosa como una persona que tenía en su granja unos maletines, unas cosas que no eran muy honorables porque no llegó a explicarlos de manera razonable. Y eso que hubo intervenciones incluso en cadena nacional, en televisión, pero no hubo sino ir y venir de policía, de algo de prensa, pero nunca se dieron unas explicaciones claras y ordenadas, lo cual cierto, alguien podría decir, ¿pero qué dices tú desde el Estado español cuando pasa lo que pasa con Zapatero, con Begoña Gómez, con David Sánchez, con Ayuso y el Ático? Bueno, yo creo que esas cosas debieran entenderse a la hora de, vale, todos los países democráticos tienen alguna circunstancia por la que avergonzarse. Pero la cuestión es cómo se hace ese tratamiento, tanto periodístico, partidista, jurídico, qué consecuencias tiene, sobre todo teniendo en cuenta de que lo lógico es que se investigue y que esto, si debe incoarse un procedimiento judicial, pues que lo haga a través de fiscalía, abogado, juez. En el caso del Estado español, por lo menos hasta ahora, juez instructor primero y luego el que hace la. em, bueno, lo que es el juicio. O por lo menos así se entiende a la hora de. mm, em, Primero, el juez instructor elabora el expediente y luego otro juez es el que acaba haciendo la labor de juicio. En los casos que no sean de aplicación del jurado popular, que sorprendentemente en el Estado español hay. Spain, different, porque un gobierno socialista de España en el año 1995 introdujo determinadas casuísticas. Es una pena, a mí no me han elegido para jurado. Igual habría estado bien, pero seguramente no sería exactamente como lo de las películas de enciérrenles en un hotel, que puedan pedir la comida que quieran porque hasta que no lleguen a un veredicto, y que uno de nosotros, de los 12, estuviera siempre diciendo no lo veo claro. ¿Y si seguimos mañana? Esta noche vamos a ver un poquito de Star Wars o igual una de 007, pedimos unas pizzas, ¿eh? Y mañana continuamos aquí en este hotel tan majo de 4 estrellas. O en un resort, en una zona ahí rural, en una casa rural. No creo que el precepto de jurado en España sea tan bonito como en las películas. A pesar de que en algunas películas ser jurado pues te pone la diana, como aquella con Demi Moore. Pero bueno, digamos que más allá de este pequeño desvío, lo razonable es entender que parece que Cine Ramaphosa ha visto muchas películas. Tal vez Invictus, aquella con Morgan Freeman. A la hora de creerse mucho que el beneficio que trajo
el Congreso Nacional Africano era tan grande que podían hacer lo que quisieran, porque el rancho, la finca, se llamaba Sudáfrica. Pero tiene consecuencias. Y afortunadamente no todo está debajo de la alfombra. Porque el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, consiguió una orden judicial provisional que impide continuar con las audiencias que investigan lo sucedido en el Pala Pala, un presunto caso de corrupción que podría derivar en su destitución. Y eso sería un problema, porque el mascarón de prueba de la candidatura, sea ahora o sea en 2029, es el propio Cyril Ramaphosa. El Tribunal Superior de Cabo Occidental ha dictaminado la suspensión temporal de las audiencias parlamentarias, justicia, legislativo, que debatían sobre la posibilidad de destituir a Ramaphosa hasta que se resuelva la solicitud de revisión del presidente sobre la investigación del caso Pala Pala, que se acabará celebrando el 2 al 4 de septiembre de este 2026. La segunda sentencia concluye que el presidente había justificado la necesidad de una medida cautelar provisional por los motivos expuestos en dicha sentencia. Propone que se conceda una medida cautelar de duración limitada. Ha dicho el juez Matthew Francis sobre la orden provisional que ha sido dictada con urgencia. Esta investigación no es nueva, no surge de la nada. Se remonta a febrero del 2020, es decir, antes de que en el caso de España nos encerrara tío Antonio, digo, Pedro Sánchez Pedro Castejón, el día 14 de marzo de aquel año 2020, cuando se produjo en febrero de 2020 en Sudáfrica un robo, que ya lo hemos referenciado alguna que otra vez, en la finca privada de caza del presidente, denominada como Pala Pala. El nombre de Pala Pala es el nombre de la finca, situada en la provincia de Limpopo, al noreste del país. Claro, ahí uno se puede hacer preguntas, porque durante el asalto, un grupo de hombres armados, ladrones, sustrajo una cantidad de $580.000, unos 509.000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos dentro de un sofá del inmueble. $580.000, más de medio millón de euros, dentro de un sofá del inmueble. Y luego se preguntan cuánto de extra tenía que ser que Coldo tuviera 3.000 euros. ¿O cuántos eran los que tenía en su casa? Tenía ese dinero. Tenía. Pero comparado con los 500.000 euros que tenía en Pala Pala el señor Cyril Ramaphosa. ¿Pero para qué tenía esos 500.000? Y ocultos en un sofá del inmueble, no en una caja fuerte, ni nada. ¿De dónde había sacado ese dinero? ¿Ese dinero estaba regularizado? Por supuesto que no. Por tanto, ¿de dónde viene? ¿Qué? Hay muchas preguntas que uno puede hacerse y seguramente serían muchas las preguntas que pudiera hacerse si Cyril Ramaphosa fuera del PP y el fiscal fuera del PSOE, o al revés. ¿eh? Si fueran del mismo partido dirían, no pasa nada, esto es normal. Como se dijo respecto de el Coldo. ¿Qué familia no tiene 5.000, 3.000, 8.000, 10.000 euros para emergencias en casa? ¿Qué persona en Sudáfrica no tiene 500.000 euros metidos en el sofá del inmueble? ¡Ea! El suceso permaneció oculto. Y esto también es una pregunta. ¿Cómo pudo este suceso ser ocultado desde febrero de 2020 hasta junio de 2022? Y luego las acusaciones contra el mandatario incluyeron, por supuesto, el ocultamiento de un delito, el posible origen irregular y evasión y uso indebido de recursos estatales. El presidente habría argumentado que permitir que la investigación parlamentaria del impeachment siguiera adelante antes de que el tribunal se pronunciara sobre la validez del informe sobre el caso Pala Pala le causaría un daño irreparable. Es decir, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Sudáfrica hacen un informe. Al presidente no le gusta ese informe de la UCO o de la UDEF, sudafricanas. Y habría luego una situación en la que
antes de seguir adelante, antes de poder ser juzgado, como correspondería, parece que preventivamente, en un sistema garantista, aparentemente, habría esa duda, porque claro, como mejoró el relato, Cine Ramaphosa habría exigido que se decretara la invalidez de ese informe. Y de mientras, se coge el informe políticamente de manera partidista y se lleva a la Cámara Parlamentaria para ejercer un impeachment, es decir, quitarle el poder. En Perú habría sido bastante más fácil, pero no todos los países son Perú. Lo cual evidentemente hace que haya esas dos vías. La vía del posible impeachment parlamentario y la vía judicial. A la hora de andar Ciro Ramaphosa, sobre todo con ese caso Pala Pala, acerca de lo que pasó o dejó de pasar en el momento en el que se descubrió el pastel, a ver cómo se explica esto. Cosa que en principio Ciro Ramaphosa no ha hecho. El equipo de Ramaphosa ha argumentado que una breve demora es preferible a continuar con una investigación basada en un informe que podría ser desestimado en el futuro. Ay, si esto lo hubieran tenido en España, la idea esta de un informe de la UCO o de la UDEF que pudiera ser desestimado en el futuro. ¿Cómo puede el cuento pues cambiar? Lo cual, evidentemente, hace que este asunto turbio pues tenga su aquel, ¿no? Porque, claro, aquí podríamos eso, echar un vistazo del que, bueno, pues vamos a mirar. Porque, claro, el tablero político se ha removido, bueno, porque habría todo el asunto respecto de Uganda, con las protestas antimigratorias que ha mensajeado Ramaphosa a los protestantes contra los nacionales extranjeros. Y a ver qué ha pasado hace 4 días. Vamos a ver. A ver, me parece que esto. Por lo que sea, no lo pone reducido. South Africa President Cyril Ramaphosa don't react again to the rising anti-immigrant violence for the country as a clear saying nobody get the right migrants scapegoats for unemployment crime or shortcomings for delivery of public services. Ramaphosa being take firm stand against attacks on foreign nationals for South Africa during the ordinary session of the 7th legislature of the Pan-African Parliament, will hold on Monday, 27 July, for Galera State, Midrand. In address they come after informating saying one Nigerian national, Iber Chika Simon, campaign for South Africa Police, and during one police service operation for Cape Town, the protesters wait on begin the march since April. They blame undocumented migrants from Africa for crime, unemployment, and pressure on public services, and these protests don't lead to violence, havoc, theft, and even deaths. However, during the session, President Ramaphosa admits safe foreign nationals for South Africa don't become target of violence, intimidation, and attack sake
on the anti-immigrant sentiments. However, make case for the protesters say for some of them not genuine concern about the social and economic burden of illegal immigration, they ginger on the steps South Africa they take to handle the issue on immigration way don't make the rainbow day the idea of storm recently Ramaphosa say in government first don't take firm position against any form of intimidation bigotry or violence directed at foreign nationals. We don't also take steps on strength and enforce our laws to diffuse tension and to ensure everybody within the borders respect the rights of all. Este tema parece que está ahí on fire acerca de lo que. Acerca de esto dual, acerca de la cosa personal y luego tratar de enfocar el tema este con los temas racistas dentro del espectro negro del ámbito afrodescendiente. Que eso es otra. Decir afrodescendiente en África, africanos, puros, también hay blanquitos, en el norte y en el sur, son nativos africanos. Por lo tanto, afrodescendiente, bueno, pues si usted es Rami Malek, también es afrodescendiente. Si usted es descendiente de Frederick de Klerk, también es afrodescendiente. Por tanto, hombre, hay que superar ciertas visiones racistas y xenófobas, pero parece que en algún ámbito también estaría esta situación respecto de entender que la corrupción, la haga quien la haga, la sufra quien la sufra, debe de entenderse como un principio activo a la hora de prevenir. Hay que prevenir que sucedan ausencias de información, hay que llegar a las investigaciones hasta el final. No sé si debe premiar la vía judicial o la vía parlamentaria, pero el caso de Cyril Ramaphosa está adquiriendo unos tintes de Estado. Y vuelvo a decir, este tema, tanto, bueno, la vertiente del ámbito de xenófobo con el ámbito de los grandes lagos, en el ámbito de África, lo dijimos recientemente en un programa acerca de la xenofobia internegra en ámbito africano, pero también la situación respecto de, ojo, la investigación esta, igual Cyril Ramaphosa puede ser el último presidente del Congreso Nacional Africano, por lo menos durante un tiempo. Eso parecería un milagro porque va a ser difícil que suceda, pero bajó de la mayoría absoluta, bajó del 70% a casi el 55% y luego del 55% al 40%. Por tanto, el hecho de que este gobierno, que es, sí, de coalición, pero no es equitativo, pueda acabar con un futuro gobierno, el siguiente, en donde la Alianza Democrática esté en pie de igualdad en ministerios y que tal vez tenga una vicepresidencia a la hora de tratar de incorporar su modelo político y dar chances a que su modelo social económico pueda ser implementado en Sudáfrica teniendo en cuenta que todos los mandatos de 2024 hacia el pasado durante 30 años, del 94 al 2024, con mandato explícito del Congreso Nacional Africano durante 30 años gobernando un país, los datos que había en 2024 respecto de los de 1994 y el país es para llorar. En términos educativos, en términos de empleo, en términos hidráulicos, en términos de infraestructuras, en términos de que la industria en Sudáfrica ha sido superada por la industria en Marruecos como tractor en el ámbito continental. Por lo tanto, deberían de hacérselo mirar. Tal vez no Cyril Ramaphosa, tal vez no el Congreso Nacional Africano, pero sí el votante sudafricano, a la hora de ver el cuadro completo, reevaluándolo, superando esos viejos dogmas y rencillas del pasado, a la hora de las postrimerías del apartheid, y tratar de hacer una Sudáfrica mejor
con los datos de la Sudáfrica de hoy, de 2026, sin seguir pasando cuentas, sin seguir pasando facturas, sino queriendo construir una Sudáfrica mejor en la que nadie tenga que cubrir sus cagadas en la bandera y en la memoria de Mandela y de la lucha contra el apartheid. Hay sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, bero bat, beti gelpien.